Bueno, pues comencemos. Ah, bueno, ya que estamos presentes pero no estamos presentes, pues la clase de hoy se va a volver un poco espiritista. Entonces, Jamie, sé que estás ahí y si no sé que estarás y que escucharás esto y espero que te sirva. Simón, ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Ok, entonces, antes que nada, parece ser que tenemos aquí como un problemita. Y es que nosotros, cuando estamos pensando en árboles, si recuerdan, lo que estamos tomando es un conjunto A y pensamos en A a la N, ¿no? Que esto esencialmente es lo mismo que el producto N veces de A, ¿no? ¿Sale? Y estamos pensando en A con la topología discreta. Y lo que vimos es que A con la topología discreta es espacio métrico, pues justamente con la distancia discreta, ¿no? Distancia de x, y es igual a 1 si x es distinto de y, ¿no? Y 0 en todo lo demás, ¿no? Ujú, exacto. Y entonces lo que estamos haciendo es literalmente productando todos los A con n elementos naturales. Y aquí le estamos dando pues una topología, ¿no? Que de hecho es la suma, o sea, la distancia entre x, y, bueno, entre dos sucesiones, xn, yn, pues es igual a el ínfimo, creo que era, o era el máximo, no me acuerdo, pero era como una suma, ¿no? O sea, checábamos dónde los árboles cambiaban, ¿no? Justamente xn y yn en el vacío son iguales y por acá son ramitas, ¿no? Y entonces, pues a huevo coinciden por lo menos en el vacío, ¿no? Y entonces, si coinciden en el vacío o si coinciden más abajo, pues entonces justamente lo definíamos como la suma desde i igual a uno, bueno, la suma de uno entre 2 a la i, donde i de i hasta infinito, donde i es igual al máximo, donde xn es distinto de yn, ¿no? Ajá, donde las n2 ya no coinciden, ¿no? Y esa es la topología que le estamos dando. Y cabe resaltar que esta topología es exactamente la misma que la del producto, ¿sale? O sea, el producto de AN con N los naturales con el producto, con la topología de producto, no sé cómo llamarle esta, topología producto, pues es homeomorfo al producto de todos los naturales con esta distancia, ¿no? Con esta distancia. ¿Sale? Esto es lo que tenemos. Y cabe resaltar que aquí hay algo que quizás se les escapa y es cuando producto de discretos es discreto. ¿Sale? O sea, si tenemos dos espacios o no sé, n espacios topológicos, xi con i elemento en i y xi con la topología discreta, cuando el producto de xi es discreto. Entonces, ¿sí saben cuándo?
o- Supongo que cuando y es finito nada más. Exacto. Nada más pasa cuando y es finito, porque cuando empiezan a agregar más cosas, esto se nos sale del control. Entonces esto pasa así, solo así. Bueno, ajá, sí, solo así. Y es finito, o sí, solo sí. Bueno, y es finito, o y es infinito, pero x y es igual a uno para la mayoría, ¿no? La mayoría. Esperen, ¿ves? Se me fue un estornudo. Ok. Para la mayoría de x y, ¿no? Para la mayoría de y, elementos de y. Pues justo, ¿no? Porque si ustedes tienen x y lo productean por uno, pues esto es un memorfo x, ¿no? Entonces si x tiene la topología discreta, pues entonces x cruz uno así infinitamente, pues es homomorfo a x y siempre tiene la topología discreta, ¿no? Entonces el índice puede ser infinito, pero intentamos que todos estos tipos sean uno. Y si el índice es finito, pues entonces siempre va a ser discreta, ¿sale? Entonces no siempre se va a poder. Y en particular, el producto sobre 2 con n corriendo en los naturales, que esto es 2 a la n, no tiene la topología discreta, ¿sale? Entonces no tiene. Pero recuerden que sí tiene pues, su poderosa propiedad universal, que nos dice que una función que va de x al producto de 2 en las naturales es continua si solo si cuando la proyectamos con sus respectivas con la proyección n que cae en 2 si solo si esto es f, si solo si f o n, la proyección n es continua, ¿no? Continua si solo si esta es continua. ¿Sale? Eso es lo que sí sabemos. Que esta es continua si solo si la otra es continua. Entonces, esta es una forma de demostrar que las cosas son continuas cuando estamos en un conjunto de unidades. Otra forma de demostrar que las funciones son continuas, cuando estamos trabajando con árboles, es con los teoremas que ya demostramos, ¿no? Que demostró el Fernando. O sea, si tenemos, eh, justo si tenemos una función que va de a a la n a b a la n, entonces podemos demostrar que esta función es continua si y solo si. Y era algo sobre la función restringida a los árboles, cumplía ciertas propiedades, que ahorita ni me acuerdo cuáles son, ¿no? Entonces, ahorita no me acuerdo cuáles son, pero son las que hemos visto con este, con este FER. Entonces son pues, como difícil. Bueno, ahorita no me acuerdo, entonces ahorita las voy a dejar así, ¿no? Ok. Entonces, para el caso que nos interesa y para el caso que le interesa a Jamie es, por ejemplo, entre 2 al omega y el conjunto de Cantor que se obtiene de estar subdividiendo, ¿no? 2 a la n y el conjunto de Cantor. Que esto justamente, si se acuerdan, es el primer estrato es el total, luego es un tercio y luego otro tercio, luego un tercio de este tercio y otro tercio, bueno, así, ¿no? Que si lo pensamos tantito, esto es como si aquí tuviéramos el nivel cero y de aquí salen 2 y de aquí vuelven a salir 2 vuelven a salir 2 salen 2 salen 2 salen 2 salen 2 y así, ¿no? Sigo leyendo la Wikipedia del Cantor, de cómo Ujú. lo pasan a binario a binario y sigo sin entender. Ah, de hecho no es, ajá, es de binario a terciario. Justamente esa es la construcción, no es de binario a otra cosa. Entonces, lo que está haciendo Jamie es definir un un homeomorfismo.
Sí, justo, queremos un homomorfismo entre este y este, ¿no? Uno entre tres. Entonces algo que es fácil de notar es que si nosotros tenemos aquí una eníada de ceros y unos, entonces A le voy a llamar, sí, A elemento en 2 a la n, pues esto se ve como ceros y unos. Y entonces lo quiero mandar pues a un número del Cantor. Y entonces lo que recordamos es que nosotros lo que hacemos para escribir un número en su expresión decadecimal, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos aquí el, el 1, ¿no? Este es 1. Y entonces lo que hacemos es lo dividimos en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé, 10 por ahí. No sé, bueno, lo dividimos en 10 partes. Creo que es más fácil hacerlo al revés. Primero escribir 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí son 10 partes? Creo que sí. Sí, ahí está. Entonces lo que hacemos es, aquí está, y justamente esto va a ser, los elementos de acá son 1 entre 10, los elementos de acá son 2 entre 10, los elementos de acá son 3 entre 10, y así, ¿no? Hasta que los de acá son 9 entre 10. Y para las siguientes, pues hacemos lo mismo, ¿no? Volvemos a dividir este cachito en 10. Acá le aplicamos un zoom. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y otra vez aquí. Entonces a este le toca 1 sobre 100. A este... No, mentira. A estos les toca los 10 sobre... Bueno, del 1 al 10 sobre 100. A estos del 11 al 20 sobre 100. Y así se van, ¿no? Este es del 1 al 10. Este le toca... Ay, sí, cada uno se tiene que dividir en 10. Pero bueno, ya vieron cómo se hace este proceso, ¿no? Vamos dividiendo en 10 y en 10 y en 10. ¿Ok? Lo que hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando escribamos en base 3 es, tenemos el 0,1 y lo que hacemos es que lo dividimos en 3, ¿no? Entonces, aquí nos va a tocar los 0 sobre 3, aquí nos va a tocar los 1 sobre 3 y aquí nos va a tocar los 2 sobre 3. Ajá, sí. Y para la siguiente, pues lo que nos va a tocar son... vamos a dividir este tercio otra vez en 3. Y entonces en esta parte nos van a tocar... este tercio, pues son novenos, ¿no? Entonces aquí nos va... Aquí en esta parte nos toca del... esto es un noveno, esto es 2 novenos y aquí es 3 novenos. Bueno, ajá, 3 novenos. No, mentira, es 0, 1, 2. Ajá. Entonces esto es 0 novenos. Esto es... O sea, 0. Esto es 0 entre 9. Esto es 0... Esto es 1 entre 9 y este es 2 entre 9, ¿no? Y entonces, justamente estos son las nuevas particiones, ¿no? Que nos va a tocar aquí. Y esto es lo que estamos sumando, ¿no? Más 2 entre 9 y así. Y podemos seguir, ¿no? Volvemos a dividir estos cachitos y vuelven a salir de 3, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos va a caber como isomorfismo es que aquí tenemos una asociación de ceros y de unos, ¿no? Esto es 0,1. Bueno, entonces AI es 0 o 1. Y nosotros queremos que nos caiga del conjunto de Cantor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta, lo que nos está tocando en las expresiones del Cantor siempre son números que van a tener un 0 o que van a tener un 2, ¿no? 0 o 2. Aquí 0. O sea, van a caer de este lado o de este lado de su expresión terciaria. Ujú. Entonces, a donde suena más o menos coherente enviarlo es a la suma sobre A y lo que vamos a hacer es que el 0 se va a quedar igual, pero el 1 lo vamos a mandar al 2, ¿no? A I entre 3 a la I. ¿Sale? Ajá. Eh,
desde i igual a 0 hasta 1. Hasta infinito, perdón. Ajá. Con... eh, con i, bueno, sí. Ay, es que no sé cómo escribirlo, pero, o sea, le tenemos que sumar 1, ¿no? O sea, cuando i es igual a 1, le sumamos 1 para que nos caiga 2. Y cuando i es igual a 0, lo dejamos igual. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que hacer. Pues nada más multiplicas por 2. 2 por 0, 0 y 2 por 1 es 2. Perfecto. Me agrada cómo piensas. Por 2. Bien. Ahí está. Y ya con eso, pues ya tiene sentido, ¿no? Y justo sí tiene, o sea, esta biyección sí tiene como sentido porque a cada, este, a cada 0,1 lo estamos enviando a esta sucesión y como que sí copia lo que queremos, ¿no? Porque nosotros si tenemos un elemento en el cantor, pues un elemento en el cantor justamente es algo así, ¿no? Y entonces si se dan cuenta lo que estamos haciendo aquí es traducir de su expresión ternaria a este número que converge hasta acá, ¿no? Es justamente, cada uno estamos sumando justamente esa parte, ¿no? Entonces, al final, cuando sumemos todo, pues justo va a converger a este número, ¿no? Entonces, sí tiene sentido. O sea, justo así es la versión terciaria, ¿no? Nada más tienen como que recordar un poco cómo construimos los decimales y los centesimales y todos esos números, ¿sale? ¿Ya te quedó un poquito mejor, Daniel? Sí, 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 me quedó súper claro. Ah, ok, sí, es como la misma idea. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que verificar que esta función es continua inyectiva, pero hay un problema. Lo que Jamie hace es se toma dos sucesiones y ve que van a converger al mismo número y dice que son iguales, porque son iguales elemento a elemento, pero hay un problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el 0.99 así hasta el infinito en notación decimal? Esta aquí es igual, pues a 1, Uno. ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las colas de 9 van al siguiente. Y lo que va a pasar con la notación en terciario es que las colas de 2, 0.22222, esto es igual a 1. Vuelve a pasar lo mismo. Y entonces, si se dan cuenta, justamente con este árbol, o sea, las ramas que me están causando problema es 0 y luego me voy a 1 y luego me voy otra vez a 1 y me voy otra vez a 1 y luego me voy otra vez a 1, que esta rama, ¿a dónde converge? Converge a 1. Y si se dan cuenta, este tiene dos formas de escribirse. Se va a poder escribir como 0.22222 y como 1. Entonces, la notación en decimal es 1,00000 y 0.222222. Y otro con el que voy a tener problema es con el que se va a 0, luego se vuelve a ir a 0 y luego se va 1, 1, 1, 1. Porque el 0.02222, etcétera, etcétera, pues es igual a 0.1. ¿Sale? Y entonces esos números son los que me causan problemas porque van a tener dos expresiones en binario. Pero lo que podemos notar es justamente que el 0.2222, bueno, hagámoslo primero, bueno, es que este no tiene. Entonces el 0.22222 tiene que ser exactamente lo mismo que si yo me voy primero en 1, en 1 y luego hago todo constante 0, 0. Ajá, tenemos que demostrar. Esperen, déjenme hago otra paginita. Aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 2. Y aquí tenemos otra vez, y aquí otra vez, y aquí otra... Ay, espérenme. Voy a dibujar... Entonces, el que me estaba causando problemas es... Primero me voy al 1, perdón, me voy al... Ajá, primero estoy en el vacío.
Me voy para acá al 1. Espérenme. Déjenme. 0.222. Este me causa 0.022. Ajá, ya lo vi. Lo que me están causando problemas es justo irme al 1 y después de otra vez aquí irme al 1 y irme al 1, al 1, al 1 y ya vimos que esto sí converge a 1, ¿no? Y otro que me causa problema es irme al 1, luego irme al 0, que sería de este lado. Ay, me equivoqué acá en... Aquí nada más hay... Ajá. A ver. Nada más estoy dibujando el lado izquierdo. Entonces, esta parte... 2... 2... Ah, sí, ya. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ajá, lo que estaba haciendo es... en el primero es como si me hubiera ido por este camino, ¿no? Ese es el primero. Y este nada más tiene esa opción. Pero existe otro que no es este, que es este que estoy escribiendo acá. Que es primero me voy al 0 y luego me voy al 2. Entonces, traduciendo esto a binario, es me voy primero al 0, ¿no? Hasta el 0. Y luego me voy a, a 2, ¿no? Que sería a 1. O sea, estoy haciendo esto y luego me voy a 1 así. O sea, estoy haciendo este caminito. ¿Sí lo ven? Es esto. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, lo que estoy haciendo es... Ajá, pero esto es igual, por lo que yo dije, a 0.1. Porque sume el siguiente. Entonces, por el otro lado, es irse a 0. Perdón, en el vacío es irse a 1 y partir de aquí irse a 0. Entonces hice 1, así es 0, 0, 0. Entonces si se dan cuenta, este y este son dos números que me van a... que este converge acá y este converge acá. Y quizás si hubiera hecho bien mi... Ajá, entonces estos dos si se dan cuenta tienen problemas, ¿no? Entonces esos dos van a converger a la misma sucesión. Ajá, van a converger el mismo número. Y de hecho, puede ser que si hubiera hecho bien mi dibujo del Cantor, puede ser que las dos sucesiones hubieran hecho algo así. O sea, sí van a converger al mismo punto. Ajá. 0.2222. Ah, pues sí, ya lo vi. Ah, perdón, aquí me equivoqué. No es este el que estoy viendo. El que estoy viendo es primero me voy al... Ah, no, espera, sí es... a ver... Es este cacho y este cacho. Luego este cacho, este cacho. Luego este Es cacho, este que, cacho. según yo, técnicamente el 0.100000 como Ajá. que no lo tenemos en 2 a la omega. También esa puede ser, pero... Ah, sí, claro, porque siempre se... No, pero estos sí están, ¿no? Porque justo son los extremos y estos siempre están. Ajá, siempre están, pero ¿cómo se llama? Están porque admiten una expansión decimal sin unos. Mm, es que es raro. Sí, está un poco... O sea, hay que checar la inyectividad en esta parte, hay que como justificar esta parte, es como el error. ¿Sale? Sí. Hay que ver, o sea, con el uno está bien, porque el uno sí, nada más es 1, 1, 1, 1, siempre irnos por este camino. Ajá. Pero con el 0.2222 y el 0.1... Ah, pues sí, ¿no? Porque justamente este no cae Ajá. dentro de nuestra regla de correspondencia. Porque siempre multiplicábamos por 2, ¿no? Sí. De correspondencia. Entonces, a pesar de que tengan dos expansiones decimales, la segunda no es válida por nuestra regla de correspondencia, ¿sale? Entonces, así es como se va a justificar la inyectividad. Ah, entonces ya está, claro. Sí, perdón, estaba mezclando los unos de 2 a la n con la expresión en, en terciario, ¿no? Pero recuerden que la expresión en terciario siempre se va a tener solo ceros y unos. Digo, ceros y dos. Nunca va a tener ceros y unos. Unos.
Ujú, exactamente. Y así es como se justifica esa parte. Y entonces ya nada más le toca a Jamie verificar que esta función, si es continua. Y pues para eso, pues lo que puede hacer es utilizar que ambos son espacios métricos. O sea, 2 a la n y epsilon entre 1 entre 3 son espacios métricos. Esa es una. La otra es utilizar que la función que está definiendo para cada una de las entradas es siempre continua. O sea, que a epsilon 1 entre 3 lo manda a 2 a la n. Y lo que hace es que cada elemento aquí lo manda a su expansión n área, ¿no? Y justamente cuando proyectas, esta es pues 0, 1, ¿no? Esto es xn. Y esta siempre es continua, ¿no? Porque esto cae en un espacio con la topología discreta y toda función que caiga a la topología discreta es continua, entonces la función va a ser continua, ¿no? Esa es una forma de probarlo, aunque si no les gusta, podemos probarlo usando espacios métricos, podemos probando usando los teoremas que nos mostró Carlos, etcétera, ¿no? Y también es probar que esta función es es la inversa también es continua, ¿no? Y para eso pues podemos probar que es cerrada, por ejemplo, ¿no? Que si tomamos aquí un cerrado y vemos acá cómo se ve, pues entonces justamente esto va a corresponder a un árbol cerrado, ¿no? Con nuestra topología. Entonces aquí hay como ya como que tenemos mucha herramienta para verificar eso, ¿no? De hecho, los cerrados en Cantor son medios curiosos, ¿no? Porque siempre podemos pensarlos como alrededor de un racional, una bola cerrada, ¿no? Bola cerrada. Ajá. O sea, bueno, alrededor de un punto del Cantor ponemos una bola cerrada, ¿no? Cantor. Y pues tenemos que verificar qué pasa con esos cerrados. Y justamente esos cerrados van a converger a árboles bien, van a tener ramas bien podadas, ¿no? Del otro lado, que son nuestras correspondencias entre cerrados y árboles, ¿no? Bien podados. ¿Sí? Entonces podemos verificar cuál es el árbol bien podado que le corresponde a este cerrado. Esa es como una idea para probar la continuidad de la otra función, ¿no? Entonces ya nada más ahí, rífatela en cómo vas a probar. Recuerda, puedes utilizar que son espacios métricos. Puedes utilizar que cuando proyectas, pues esto es la definición de producto. O puedes utilizar la definición de de cómo son los cerrados, tanto en el árbol, en 2 a la omega, y en epsilon 1 entre 3 porque en ambos tenemos una buena descripción, y ver que la función justamente es cerrada, ¿no? Y ver que esta función f es cerrada, etcétera. Entonces tenemos como ya mucha herramienta para probar esta continuidad, ¿sale? Ok. Y para el otro tenemos que probar que los irracionales intersección 0, 1 es homeomorfo a n menos el 0 a la n. ¿Ok? Y pues es exactamente la misma idea. O sea, a todo irracional, si un q es irracional, entre 0,1, existe una sucesión, este, existe una, ay, ¿cómo se llaman esas? Una fracción continua, que se denota como 0,x1, así hasta xn, tal que, bueno, fracción continua, tal que, este, 0,x1 así hasta xn, bueno, tal que las series continuas finitas convergen a q, ¿sale? Si las restringimos, el límite de esta cosa, el límite cuando n tiende a infinito de las sucesiones restringidas converge hasta q, ¿sale? Y entonces esto lo que nos está dando es justamente una función que a cada q lo mandas a su fracción continua, ¿no? A su x 0,x1 hasta xn. Este,
Ajá, y justamente este lo puedes pensar como un elemento, bueno, hasta el infinito, xn. Y esto lo puedes pensar como un elemento de n menos el cero a la n. Bueno, si cortamos el primer cacho, ¿no? Así. De hecho, aquí este no es coma, esto es punto y. Ajá, exactamente. Entonces lo podemos pensar aquí. Y esta función es biyectiva, ¿sale? Eso ya lo puedo usar. Función es biyectiva. O sea, esto se prueba con ciertas, o sea, lo pueden probar con análisis o lo pueden utilizar, lo pueden probar con teoría de números. Si alguien está interesado en ver la prueba de esto, viene en... Ay, déjame me acuerdo cómo se llama. Shahadrestan, Introduction to Number Theory. Espera, no me acuerdo. Tiene un nombre medio curioso. Shahandres Chan Introduction to Number. mm, Chandrasekaran. 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 Introducción a la teoría de números. Otro donde lo pueden encontrar es en uno de estos libritos de la editorial Mir que se llama Fracciones Continuas. ¿Sale? De hecho, la fracción continua es como la única que cumple como cierta propiedad, entonces por eso se puede definir de forma, o sea, se puede definir de una única forma. ¿Ok? Y pues ya, tenemos todas estas cosas. Y entonces, pues ya nada más falta verificar que pues esta función va a ser continua. Y pues para eso, pues siempre podemos, o sea, esta función, que le voy a llamar frac, que va de los irracionales de 0,1 a los naturales menos el 0, a los naturales, que lo que hace es que a cada q lo manda a, a su fracción continua. Le voy a poner así, frac de q, frac continua de q. Pues es continua y pues para ver que esto es continua, pues nada más proyectamos con la enésima función, ¿no? Con la proyección enésima. Y otra vez estos nos caen los naturales y pues tenemos una función que va de un conjunto de los naturales con la topología discreta y estas funciones siempre son continuas, ¿no? Entonces la función automáticamente siempre nos salen continuas, ¿no? Con los árboles, ¿sale? O sea, es como que siempre es fácil probar que una función que llega a un árbol es continua por este truquito, pero lo que ya no es fácil de probar es que la inversa también sea continua, ¿no? Ahí sí hay que hacer malabares, ¿no? Y justamente los malabares pues van a hacer lo mismo. Y ya nada más aquí como observación, la fracción continua nunca va a tener un cero, porque si tuviera un cero, se estancaría, ¿sale? O sea, si, imagina, si tuviéramos, por ejemplo, 0,1, 0,111 y de repente 0, luego 1, entonces esta fracción continua se ve de esta forma. Se ve 0 más 1 entre 1 más, bueno, mejor no voy a poner 1, voy a utilizar 2 para que se vea qué estoy haciendo. Esto es 0 más 1 entre 2 más 1 entre 2 más 1 entre 0 más 2 más 1 entre 2. 0 más 1 entre 2. Ok, y si se dan cuenta, ajá, lo que estoy haciendo aquí, esta fracción es lo mismo que 0 más 1 entre 2 más 1 entre 2 más 1 entre 1 medio. Pero 1 entre 1 medio es igual a 0 más 1 entre 2 más 1 entre, más 1 entre 2 más 2. Y esto es igual a 0 más 1 entre 2 más 1 entre 4.
Entonces esta fracción la podemos escribir como 2,2,4. Entonces si hay un cero siempre lo podemos quitar, ¿sale? Y entonces, como en particular las fracciones infinitas del... O sea, solo estamos como reacomodando los términos, por así decirlo, si le agregamos un cero. Y entonces, como las fracciones continuas que convergen a los irracionales son infinitas, pues entonces, no es puedes utilizar como la versión, como la más reducida y esa es la que te va a funcionar y justamente esa es la fracción continua canónica, ¿sale? Es como la más reducida que podemos hacer y como que la más especial que cumple ciertas características ahí interesantes, pero no sé si les interesan esas características interesantes porque son como de teoría de números. Es como la mejor aproximación racional o algo así. Está muy interesante. O sea, si lo quieren checar, chequense ese librito de fracciones continuas. Fracciones continuas de la editorial Mir. ¿No? Que ahorita no me acuerdo cómo se llama el autor, pero seguramente es ruso. Continuas. Et Mir. Mm, Ah, es Beskin. El autor se llama Beskin. Beskin. Ya, ahí por si les interesa esto de fracciones continuas. Ok, y pues ya. Entonces, siempre es fácil probar la continuidad por esta propiedad. Recuerden que aquí le estamos dando la topología discreta. Y entonces siempre es fácil probar esto, usando las propiedades del producto. Pero la de regreso, esa sí ya se la dejo allí. Que no sé si se escribe su nombre, sí. Así que, pues bueno. Ok. Ah, bueno, entonces nosotros estábamos probando que la bola sobre los espacios de funciones entre Banach separables es de es polaco, ¿no? Ok, bien. Entonces, qué es lo último que hicimos? Si quieren lo pueden escribir en LaTeX de preferencia. ¿Qué? ¿Qué es lo último que hicimos de esta cosa? Uf. Ah, Que ya se me olvida. por dos. Sí. Mm, Espera, por cierto, Álvaro. Eu. Eh, ¿Qué no lo de las funciones continuas y los espacios discretos era al revés? Cuando el discreto estaba en el dominio o cuando el codominio era Ah, indiscreto. sí, cierto. ¿O no? A ver, toda función que entra. Pues entonces, pues mira, no hay problema. No hay problema, porque siempre, o sea, este... No, sí, porque, o sea, ajá, a ver. Sí, o sea, tenemos un producto, ¿no? A cruz B. A cruz B, ¿sale? Y aquí tenemos las proyecciones.
¿Sale? Ajá. Entonces, si nosotros queremos ver que una función es continua, que vaya de un C a un producto, pues nos hace falta nada más comprobar que cuando la compones con la proyección te sale continua. ¿Sale? Y aquí estamos en esta misma situación. Tenemos una función que llega a un producto, ujú, que es esta. Y entonces para confirmar que esta función es continua, pues lo único que hacemos es tomamos acá el producto y vemos que esta de acá es continua. Ajá. Entonces, esta es continua si solo si esta de aquí es continua, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. Y sí, al revés ya no se puede, ¿no? Justo al revés ya no nos sirve esta propiedad. Pero sí es de este lado. Sí, es de este lado, ¿no? O sea, ¿cómo probamos que una función que va de R a Rn es continua? Pues nada más nos fijamos en que cada fi de R a R, dada por cada eneada, pues es continua, ¿no? ¿No? Pues es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Entonces, para probar que una función que entra a un producto es continua, pues nada más proyectamos y vemos que cada una de esas es continua. ¿Sí? Ajá. O no, Sí. todavía no te convence. Ah, sí, esa parte sí. Ajá, y pues aquí estamos igual, ¿no? Estoy en los irracionales, intersección 0,1. Me voy a n menos el 0 a la n. Tengo una función que va a un producto. Recordemos que ese es el producto de n menos el 0 con n en los naturales. Y entonces esta nada más la proyecto con su respectivamente enésima proyección. Ah, claro, ya te entendí, ¿no? Entonces hay que verificar que esta es continua. Y esta es una función que va de un espacio a un espacio discreto. Sí, hay que ver que esta es continua. Sí, hay que Sí, ver, no salía tan gratis. verificar que es continua. Sí, sí, es al revés, ¿no? Al revés es la que sí jala. Sí. Sí. Sí, gracias. Qué bueno que no lo, qué bueno que se grabó así más adelante, porque si no. Achis, no, pues ahora lo veo más difícil, ¿no? Porque es todo subconjunto de los naturales, la preimagen de ese tipo tiene que ser abierta, ¿no? En Sí. los irracionales. Ahora lo veo más difícil. Los codominios discretos son horribles. Bueno, en el anterior hasta eso es más manejable porque solo es verificar el 0 y el uno, pero Ujú. Sí, exacto, nada más hay que verificar. Ah, pues hay que verificar que en cada punto, la preimagen de cada punto es abierta acá, ¿no? ajá. Sí, a ver, pues si tomamos un puntito, Ah, pues sí. puntito P, Ah, entonces sí, lo regresamos. no es tanto feo. Pues estos son, este, Todos los que en una ajá, parte de la todas en la que en la fracción. eneada tienen P, ¿no? O Ajá. sea, tengo mi irracional y esto es igual a 0, así y aquí nos fijamos en la pésima, no, en la enésima y aquí tienen P, ¿no? Aquí tienen P, ajá, ahí tienen P, todos tienen P en la enésima coordenada Ajá. y seguramente, o Sí, sea, eso seguramente, está ajá, bien. hasta aquí te detienes. Esto puede ser cualquier número, pero sabes que aquí es P y puedes encontrar como una vecindad ahí, que todos Sí. esos vayan a caer ahí. Sí, tiene sentido, ¿no? No está tan no está tan criminal, pero tiene sentido el verlo. Sí, tiene que ser ahí una bolita como especial o, o algo así. Como... ah, ok, habría que checarlo, pero... Pero bueno, si no funciona eso, lo que podemos hacer es pues es pensarlos como...
como árboles, ¿no? Bueno, este tipo no lo podemos. Siempre podemos utilizar que ambos son espacios métricos, ¿no? Y ahí sí, continuidad por puntos, ¿no? Encontrar aquí una bola y una epsilon y bla bla bla. ¿Sale? Entonces, igual y hasta con las bolas y con los épsilos sale automáticamente que es cerrada, ¿no? Entonces, ya dependerá de cómo lo quiera probar Jamie. Pero tenemos mucha herramienta para probar esta continuidad. Pero no hay que olvidar que estos son productos. Entonces, porque luego eso nos ayuda bastante. Pero bueno, ajá, ok. Gracias, Jesús. Eh, L1 es polaco. ¿Y qué queremos probar? Ah, sí, queremos ver que este es polaco. Entonces, recordemos que estos son los operadores, ¿no? Y estos son los t's que van de x a y, tales que la norma de t es menor o igual que 1. ¿No? Esto significa que t por t de x es menor o igual que la norma de x. ¿Sale? Ujú. Ajá. Bien. Entonces, ajá, lo que hacíamos, sea de contenido en X, denso, cerrado, bajo, bajo sucesiones de, bajo sumas racionales, ¿no? Denso, numerable, cerrado, bajo sumas, denso, numerable, bajo, cerrado, cerrado, bajo, sumas, racionales. Y lo que probamos la última vez, o más bien lo que medio probé, porque no lo hice bien, es que la función L1 de x, y a y a la d, que lo que perdón, a y a la d, que a cada t lo manda a t de d. Ujú. Esta función es continua. Y esta sí sale, esta sí sale usando bien las propiedades de la multiplicación, ¿no? Porque lo que hacíamos es que L1 de x, y al producto, bueno, al producto de y sobre los d elementos en d, que es lo mismo que y a la d. Aquí tiene sus proyecciones y cada una de estas proyecciones es la proyección décima, ¿no? Y cada una de estas va a y justamente esta función que va aquí es la que cada operador pues lo manda a TDD. Y nosotros le dimos a L1, a este L1 le dimos la topología, que es la que es la topología que siempre hace continuas a estas funciones, ¿no? A las evaluaciones, siempre las hace continuas. Entonces, por lo tanto, esta función f es continua, ¿no? Por lo tanto, f es continua, pues cada, y estas son f sub d, pues cada f sub d es continua. ¿Sale? Y no se estaba haciendo nada de la bola unitaria porque justamente en lo que yo me equivoqué es que estos D, sí, o sea, D sí está contenido en X. No necesitamos que intersecte la bola unitaria porque no estamos trabajando con elementos, estamos trabajando con operadores. ¿Sale? Eso fue en algo que me equivoqué en la clase pasada. Entonces, pues sí, hasta acá todo bien. Y recordemos que Y a la D es un espacio polaco, ¿no? Con la métrica dada por la suma esa infinita, ¿no? Y completo y bla bla. Ajá, y entonces ahora sí, lo que mostré en páginas tenemos que T, tenemos que F es inyectiva. Inyectiva. Y ahora sí sale usando lo que dijiste, Jesús. Pues F de T igual a F de G para T, G operadores de X a Y funcionales. Esto pasa si solo si T de D es igual a G de D con D, elemento en D, denso,
Entonces tenemos dos funciones continuas que coinciden en espacios métricos en un denso, por lo tanto, t es igual a g. Y no necesité extender funciones. Ahí me equivoqué. Estaba pensando en puntos solo en la bola y no hacía falta pensar solo en la bola, ¿no? O sea, estamos en la bola, pero de los operadores, no de, no del espacio. Ok, por lo tanto esa función es continua e inyectiva. Y ya. Por el momento todo está bien aquí. Y ahora hay que ver qué es homeomorfismo. Falta a ver qué es homeomorfismo. Morfismo. Pero algo que sí es sencillo ver es que la imagen de la bola 1 es un cerrado en Y a la D. De hecho, que gris nos dice que gris que es el siguiente conjunto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, esperen. Ajá. Dice que la imagen de la bola de x, y es igual a las f's, elementos de y a la d, tales que para todo x, y, elementos en d, y para todo p, q, elementos en q, f de px más qy es igual a pf de x más qf de y. O sea que la función es lineal. Y eh, la norma de f de x es menor o igual a x. ¿Sale? Hay que ver que justamente es esto. Y ver que este sujeto es cerrado. ¿Sale? Entonces, eh, si ven esto, que la imagen sí es esto, si esta igualdad sí la alcanzan a ver, o no. Sí, ¿Eh? según yo sí. Ah, ok. ¿Qué superpoderes? Ah, pues, yo no. Tú no, ah, ok. Va, entonces, ajá, cada f elemento de y a la d, entonces fy, perdón, fd es justamente la décima coordenada de este tipo, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, si t es lineal, es lineal y continua, entonces t evaluada en px más qy, este es un elemento de d, ¿no? Entonces esto es lo mismo que f px más qy de t, ¿no? Por definición. Pero por otro lado, por la distribución de esto es exactamente lo mismo por la linealidad que p de t de x más q de t de y. T de y. Ajá. Pero, sí, nuevamente por la linealidad, cada uno de estos es igual a t de xp más t de qy, ¿no? Ujú. sí. Y nuevamente esto es igual justamente a f de xq de t más f qy Ah, ya, sí. de t, pero pues esto exactamente a f de... Ajá. Ah, bueno, de hecho, ajá, de hecho, ay, me... Eso es f de Ajá. px, ¿no? Sí, me faltó hacer esa distributividad, ¿no?
Ajá, o sea, sí lo puedo sacar, Pero yo ¿no? te creo, yo te creo, yo te creo. Ah, así. Ajá, esto justamente es, aquí sale directa. Esto es P de fx de t más q de fy de t. Y justamente esto es el otro lado, ¿no? Y esto justamente es... Ajá, justamente esta es la niada correspondiente, ¿no? Mm, sí, sí, pues esta es la... Esta y esta es la que queríamos probar para esta t, ¿no? Sí, 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 justo. Uy, ya. Entonces, esto prueba. Justamente. Y esta parte de aquí nos dice que t de x, la norma de t de x es menor o igual que x. Ajá. Pero esto pasa si solo si. Pero esto pasa justamente porque t de x es t de x sobre su norma. Esto es menor o igual que uno porque justamente la norma de t es menor o igual que uno y la norma de t es el supremo de los puntos en la bola que hacen esto, ¿no? Y por lo tanto, que la norma de t sea menor o igual que uno, la norma de t menor o igual que uno, si solo si pasa esto para toda x elemento en x, de hecho no solo en y pues en particular para toda t, ¿no? Por lo tanto, t de x, la norma de t de x es menor que x con x elemento en d. ¿Ok? Y ya. Por lo tanto, pues tenemos que la función es que sí está contenido, ¿no? Que está contenido. Y ahora falta ver la otra contención, ¿no? Falta ver que si tenemos f que cumple esto, f elemento de y la d, tal que pues, lineal en q y este y y f de x es menor o igual que la norma de x, entonces f lo podemos ver como un funcional, ¿no? Entonces existe f que va de x a y, funcional, tal que f es igual, bueno, f es igual a f restringida d, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y pues sí, o sea, tenemos eh, tenemos un funcional que está definido sobre, tenemos f, f es funcional sobre como, ay, bueno, es que necesito cosas de análisis. Primero, ¿cómo extendemos una función a partir de un denso en un espacio vectorial? Tomar límite. Exacto, ¿no? Definimos f de x igual, tomamos una sucesión, sea como el límite de f de xy con xy convergente a x con los xy elementos en el denso. ¿Sale? Sí, ¿Sí, Daniel? Ujú. Sí, sí, sí. Ok, Pero, ah, esta función va a ser continua porque está definida por un denso y entonces pues esta, o sea, la extensión sí existe y es única, ¿sale? Y se puede demostrar que la función va a ser continua y va a ser lineal porque si tú tienes f de x más y, pues entonces este es igual al límite de f de xy más y con xy, y elementos en el denso, pero sabemos que en el denso sí es lineal, ¿no? Entonces esto es igual al límite de f de xy más f de y pues esto es el límite de f de xy más la suma de los límites, y pues esto es f de x más f de y. Entonces, por lo tanto, la función esta, la extensión definida así es continua, lineal, y por lo tanto va y la otra parte es que f de x es menor o igual que x. Que la norma de f de x es menor o igual que x. Y esto nuevamente pasa por por lo mismo. Aplicamos límites, sacamos que la norma es continua y ya.
¿no? No es más que aplicar desigualdades de siempre, ¿sale? Porque, ajá, o sea, lo que sabemos es que f de xy es menor o igual que xy, ¿no? Entonces el límite cuando xy tiende a x es menor o igual que el límite cuando xy tiende a x y por lo tanto, pues ya, tenemos, ¿no? Todo lo demás. Ah, no me falta aquí un sándwich, no me falta aquí un sándwichar. Tengo acá, tengo acá mis dudas. Ay, pero la norma se puede definir sobre un denso, ¿sale? O sea, la norma de un funcional, en lugar de tomarse toda la bola, pueden tomárselo solo por un denso. Y ya. O sea, de cualquier forma tenemos, o sea, se siguen quedando con problemas y con huecos, pero creo que para mí eso no son tanto huecos. Y es que la norma de t, esto se define como el ínfimo o el supremo, no me acuerdo, sobre todos los t de x, o sea, t de x sobre la norma de x. Así se define. Así se define. Y pues en particular podemos tomar un denso. Esto es igual al ínfimo sobre los x en el denso de la norma de t de x, ¿no? ¿Sale? Esto sí está bien, ¿no? ¿No? O Sí. sea, sí, ¿no? Porque aquí tomamos el ínfimo sobre todos los x en R. Digo, en el espacio x, ¿no? Y aquí tomamos el ínfimo pero sobre un denso. Entonces siempre vamos a encontrar una asociación que acote por un lado a la otra. Entonces, pues, como que todo tiene sentido. Entonces, según yo. Entonces siempre podemos definir la norma de t así. Y entonces esto nos define el funcional. Y pues por lo tanto la contención sí se da, ¿no? Ya, bien. Gracias por su atención. No sé cuánto me tardé de la clase. 10 minutos.